Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Chacón y actualmente desempeño el rol de Data Quality Assurance Engineer. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jairo Urbina, soy parte del equipo de Data en Aplaudo y es un gusto para nosotros presentar en esta oportunidad una conferencia acerca de cómo construir un Data Quality Assessment. Partimos de qué es calidad de datos, pues es las acciones orientadas a asegurar que cada dato cumpla una necesidad específica y responda a una necesidad del negocio. Y un assessment consiste en construir todo un marco que incluya todas las validaciones enfocadas a garantizar la calidad de los datos. Entonces, en esta ocasión vamos a compartirles algunos consejos, experiencias de cómo irlo construyendo. Por el tiempo no podemos llegar a tener un producto final, pero sí vamos a compartir con ustedes esos tips que les van a servir para construir uno. Ahora bien, vamos a compartir con ustedes nuestra agenda. Como primer punto, nosotros vamos a tocar el por qué es necesario el rol de un Data Quality Assurance Engineer dentro de un proyecto de data. Vamos a hablar un poco sobre la definición del rol. Además, vamos a mencionarles cuál sería el perfil que deberíamos de tener en base a diferentes skills. Y adicional, vamos a mencionarles sobre el proceso de pruebas que vamos a llevar orientándolo siempre a la parte del Data Quality. Y por último punto, vamos a intentar desarrollar, como mencionaba Jairo, un pequeño ejemplo práctico. Bueno, primero, ¿quién realiza esta actividad? Pues un ingeniero con experiencia en datos. Para crear una solución integral que involucre datos es necesario no solo el desarrollo, sino tener acciones orientadas a garantizar la calidad de los mismos. Y es acá donde una persona con una expertise y una experiencia en datos o una maestría en datos y que sea independiente de quien desarrolló la solución, provee un gran valor a todo el producto, porque es quien crea esas validaciones y las ejecuta para entregar resultados al cliente con respecto a lo que se esté trabajando. Entonces es muy fundamental garantizar y seleccionar a la persona que va a realizar esta labor porque tiene que estar en total conocimiento de las necesidades del negocio para adaptar esas validaciones a lo que se esté preparando. Ahora bien, dicho lo anterior, creo que es un poco más fácil poder comprender realmente el valor que nosotros vamos a aportar con nuestro rol de Data Quality Engineer dentro de un proyecto, ya que como lo menciona Jairo, no necesariamente nosotros nos vamos a basar únicamente en la parte técnica, sino que ya vamos a ir orientando el producto final con respecto a la calidad. Entonces, ahora bien, ¿en qué se basa prácticamente nuestro rol? Nuestro rol, nosotros vamos a ser responsables de modificar, mantener, crear lo que serían diferentes test plan durante diferentes releases. Prácticamente esto siempre lo vamos a ir orientando a la parte de la calidad de los datos para que nosotros ya podamos brindar en todo caso a nuestros clientes aquella confianza de la calidad de información que vamos a estar manipulando. Ahora bien, para poder desarrollar lo que sería este rol, vamos a necesitar unos skills que Jairo va a explicarnos en ese momento. Ok, ya sabemos quién va a ejecutar estas operaciones de aseguramiento de la calidad, pero tenemos que tener en cuenta qué skills, tanto técnicos como soft, debe reunir esta persona para realizar todo lo que involucra este aseguramiento de la mejor manera. En cuanto a conocimientos técnicos, debe ser alguien con total dominio de calidad de datos y por la misma naturaleza de lo que se esté validando, tiene que tener experiencia trabajando con bases de datos. Y como todo va orientado a un aseguramiento de la calidad, se debe tener conocimiento del proceso de pruebas. Pero el volumen que se prueba es bastante grande, entonces tenemos que auxiliarnos de herramientas como lenguajes de programación, por mencionar algunos, Python, Spark, Scala, que facilitan hacer estas validaciones para el volumen total de datos. Además, normalmente hacemos validaciones orientadas a reportes analíticos o dashboards, entonces se debe tener un entendimiento de qué implica la creación y lo que se incluye en todos estos reportes. Y ahora todo está orientado a la nube, entonces tenemos que tener conocimientos técnicos sobre las plataformas en la nube y además conocimientos estadísticos. Acerca de los skills de tipo soft, también se debe tener conocimiento o experiencia resolviendo problemas analíticos y una capacidad bastante amplia para aprender rápidamente con lo cambiante que es la tecnología. Una habilidad o capacidad para interpretar y comunicarse con datos, porque es el fin primordial de lo que estamos haciendo, y tener experiencia haciendo el profiling de los datos, lo cual nos va a asegurar que los datos que estamos trabajando sean los óptimos y sin dejar de lado la atención a detalles.
Además, como les mencionaba previamente, tenemos que seguir el proceso de pruebas tradicional, el cual incluye una planificación, un monitoreo y control, una fase de análisis que continúa con un diseño. Una vez se tiene esto, se hace una implementación, una ejecución y luego se reportan los resultados. Como ya lo mencionaba Jairo, prácticamente siempre vamos a seguir un proceso de pruebas y eso no quiere decir que eso va a tener más pasos o menos pasos que un proceso de pruebas normal. Acá la única diferencia va a ser que nosotros siempre vamos a irlo orientando hacia la calidad de los datos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ellos. Como primer punto tenemos el test planning. Prácticamente acá es donde nosotros vamos a hacer la definición de los objetivos y el enfoque que vamos a tener para las pruebas. Como ya lo venimos mencionando con anterioridad, nuestro enfoque principal siempre va a ser la calidad de los datos. Eso quizás nos puede sonar un poco amplio, entonces acá es donde nosotros podríamos como ir acotando y decir, ok, entonces sí necesito la calidad de los datos, pero ¿hacia qué lo voy a perfilar? Por ejemplo, podemos decir que necesitamos que los datos tengan validez, entonces acá ya vamos a ir como reduciendo nuestro enfoque. Adicional, dentro de esta fase, nosotros vamos a hacer una definición de lo que sería el test basis. Ahora bien, en nuestra experiencia podemos decir que nuestros test basis en general han sido diferentes épicas, historias de usuario y orientado un poco más a la parte de data. Tenemos también, por ejemplo, data models o mapping document que nos pueden ser de utilidad para las siguientes fases. La siguiente es el monitoreo y control. Es importante ir dando un seguimiento y reportando este avance a todos los interesados dentro del trabajo relacionado a datos. Entonces, no es más que comparar lo planificado contra lo real. Gracias. Tenemos la siguiente parte que es el test análisis. Aquí prácticamente nos podemos hacer la pregunta de qué es lo que vamos a probar. En esta fase es donde nosotros vamos a hacer definiciones de condiciones claras y exactas. Eso lo vamos a hacer mediante dos actividades. Una, como primordial, va a ser el análisis de nuestro test basis que ya mencionamos dentro del test planning. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a asegurarnos de que nuestros business requirements sean comprensibles o, por ejemplo, si vamos a tomar como test basis una historia de usuario, esa cumpla con criterios de aceptación que sean testeables. El siguiente paso que podemos realizar es la evaluación de nuestro test basis. Dentro de este apartado, nosotros vamos a venir a hacer exactamente esa evaluación para poder definir, poniendo ya en práctica nuestra experticia como QA, diciendo, ok, puedo crear diferentes paths, por ejemplo, puedo crear un happy path o puedo crear un non-happy path. Y es aquí donde ya vamos a ir pensando en qué podría ser un posible bug. Y eso nos da paso a la siguiente fase. Ok, ya Adriana nos ayudó explicando en qué consiste el análisis, que nos responde el qué vamos a probar. Y la siguiente es el diseño, en el cual definimos cómo lo vamos a hacer. Acá es donde nosotros como que estuviéramos creando una receta con el paso a paso de todo lo que implica la realización de la prueba. Algo muy importante acá es tener bien claro los resultados esperados, porque es contra lo que vamos a comparar lo que nos esté arrojando la prueba contra lo esperado. ¿Qué más podemos incluir acá? Pues precondiciones. Sabemos que en algunos casos se deben de cumplir ciertas cosas para poder proceder a hacer la prueba. Entonces aquí es donde tenemos que hacer todas esas definiciones. Y posteriormente continúa la fase de implementación. Ya que respondimos a la pregunta qué vamos a probar y cómo lo vamos a probar, vale la pena también que nosotros nos hagamos la pregunta si ya tenemos todo lo necesario para poder empezar lo que sería la ejecución de nuestras pruebas. Ahora bien, acá podemos mencionar, ok, ya nosotros tenemos la parte de nuestro test cycle, ya tenemos preparado nuestro test execution, pero adicional necesitamos validar si ya tenemos un ambiente estable de pruebas que nos vaya a permitir a nosotros poder ejecutarlas sin ningún problema. Y otro punto que tal vez podríamos recalcar acá sería si contamos con la data necesaria para poder dar inicio. Si las respuestas a esas interrogantes son sí, entonces podemos dar paso a la siguiente fase, que sería el test execution. Bueno, aquí es donde ya comienza quizás lo interesante para algunas personas, que es donde ya se pone en práctica todo lo que se ha venido analizando, planeando, diseñando. Y es la ejecución de esas pruebas, que es la que nos arroja los resultados que posteriormente tenemos que trasladar hacia todos los involucrados en el desarrollo de algo relacionado con datos. Y como último punto, pero no menos importante, tenemos el test completion. Prácticamente acá es donde nosotros vamos a realizar el cierre de nuestra fase de prueba.
Es aquí donde ya normalmente venimos nosotros y generamos un test report, en el cual cuando esté generado nosotros vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de decir, ok, ¿cuántos test cases logramos ejecutar? ¿Cuántos de estos fueron fallidos? ¿Cuántos de estos quedaron en un estado successful? ¿Y cuántos bugs reportamos? Esto nos puede servir tanto para una como retrospectiva interna como para presentar posteriormente a fases interesadas. Entonces, ya enfocando todo lo previamente mencionado en calidad de datos, podemos mencionar que no es más que aplicar todas estas fases, pasos, etcétera, en un proyecto con enfoque en datos. Y hay ciertas recomendaciones que se deben seguir como buenas prácticas. La primera es conocer las necesidades del negocio que se buscan resolver con lo que se esté trabajando. Lo siguiente es hacer una identificación de las dimensiones de calidad de datos que vamos a utilizar para garantizar que se cumpla con lo esperado. La siguiente es reconocer qué herramientas nos van a servir de apoyo. Como les decíamos previamente, es imposible hacerlo manualmente para el universo completo de los datos, pero es necesario. Entonces se vuelve realmente necesario contar con herramientas que lo hagan por nosotros. El siguiente es pues, seguir el proceso de pruebas que ya mencionamos y que nos va a permitir tener resultados a través de la ejecución y los vamos a reportar. Para nosotros poder dar inicio a, como lo mencionaba Jairo, nuestro proceso de pruebas, tenemos que estar seguros de conocer el problema que necesitamos resolver. Para esto lo vamos a hacer iniciando el análisis de nuestro test basis. Normalmente nosotros lo hacemos por medio de historias de usuario, entonces tenemos que asegurarnos que las historias de usuario cuenten con requisitos mínimos. Por ejemplo, necesitamos descripciones claras y concisas y necesitamos que cumplan diferentes criterios de aceptación que principalmente para nuestra necesidad deben de ser testeables. Recordemos que una historia de usuario o un requerimiento que necesitemos solventar necesita ser comprendido tanto por el área de developer como por el área de QA. Así que vamos a presentarles un pequeño ejemplo con los requisitos mínimos que consideraríamos para poder dar paso al ejemplo. Okay. Como les decíamos al inicio, estamos construyendo un assessment enfocado en la calidad de datos. Entonces, lo más importante es tener bien clara la necesidad que se busca resolver y eso normalmente nos lo dan los criterios de aceptación que puedan estar definidos por requerimientos o documentados en alguna herramienta de apoyo y a manera de ejemplo hemos incluido los siguientes 4. Por ejemplo, se nos había indicado que cada registro en un set de datos debe poseer un identificador único que nos permita saber que no tenemos duplicados. El siguiente se nos dice que cada tipo de datos de cada campo debe ser de un tipo en específico. El siguiente es que el tiempo de procesamiento que va a involucrar el movimiento de datos de un origen a un destino esté dentro del rango esperado y pues también se nos indicaba que se cumpla con la completitud de los datos. Entonces hemos incluido a continuación dimensiones de calidad que vamos a utilizar, por ejemplo la de uniqueness, que nos indica que cada registro debe tener un indicador único. Con eso vamos a responder al requerimiento del negocio de que cada fila tenga su propio identificador. Gracias. También contamos con la otra dimensión que vendría a ser la precisión. Prácticamente la precisión nos está diciendo que los valores de data que vamos a estar trabajando tienen que ser consistentes. ¿A qué nos referimos con esto? Prácticamente a que la data que nosotros vamos a estar procesando dentro de nuestras ejecuciones tiene que ser lo más real posible o lo más cercana a lo que usaríamos dentro de un escenario real. Ok, la siguiente es timeliness. ¿Qué implica? Pues que el tiempo que tome el procesamiento esté dentro de lo esperado. No podemos esperar que mover 100 registros de un set tarde 1 hora, ¿verdad? Eso no es aceptable y debe ser coherente el tiempo de procesamiento con el volumen de datos que se esté procesando. Gracias. Tenemos también la otra parte que vendría a ser la validez. ¿Qué es lo que nos dice la validez? Que todos aquellos campos deben cumplir con un tipo de dato específico que ya lo hayan definido los requerimientos. Por ejemplo, podríamos decir que en nuestro test basis, que podría ser un mapping document, nosotros tengamos definido que una columna en específico pueda manejar únicamente un tipo de dato. Entonces tenemos que asegurarnos que únicamente cumpla con esa función.
De igual manera podemos mencionar que tenemos una columna la cual únicamente le va a ser permitido que almacene valores de 4 dígitos. Entonces es acá donde nosotros ya podemos empezar a realizar las diferentes validaciones, por ejemplo, que no sea ni mayor a 4 ni menor a 4. Y la última que hemos incluido en este ejemplo es la de completitud. ¿Qué implica? Pues garantizar que si de un origen partieron 100 filas, sean 100 las que lleguen a su destino. Perdón. Entonces, como ven, de entre el universo completo de dimensiones de calidad, que dependiendo del autor pueden ser 11, 10, 6, 7, nosotros hemos elegido estas 5. ¿Y qué es en lo que nos basamos para elegir estas 5? Pues es la experiencia, ¿verdad? Como les decíamos, la construcción del assessment parte del dominio de la teoría, más esa experiencia que se va ganando con todo lo que se va trabajando. Y ahora bien, para poder proceder con ya las diferentes ejecuciones, como lo mencionó Jairo, nuestras pruebas no vienen a ser ya de una manera manual, porque nosotros vamos a tener que procesar grandes cantidades de datos. Entonces es aquí donde vamos a poner en práctica las skills que eran mencionadas al inicio de la presentación. Prácticamente hemos puesto acá una serie de diferentes herramientas con las cuales ya hemos tenido la experticia de poder trabajar. Como primera herramienta tenemos acá Jira, que esta es un poco más general, ya que prácticamente esta es una management tool que nos va a permitir llevar el tracking de diferentes, por ejemplo, historias de usuario, épicas, sprint, y en unión ya sea, por ejemplo, con Zephyr Scale, nos va a permitir ya hacer el tracking de lo que es más relevante para nosotros, que sería, por ejemplo, diferentes test cycle, test execution o nuestros test cases y test plan. Ya entrando un poco más en materia, tenemos también Jupyter Notebook, que prácticamente esta va a ser una aplicación o interfaz web que nos va a permitir manipular notebooks para poder nosotros ejecutar sentencias de una forma más amigable que si nos tocara estar ejecutándolas dentro de consola. Tenemos también PySpark, que prácticamente esta viene a ser una librería de Python que nos va a permitir ejecutar diferentes sentencias de Spark. Tenemos SQL, que SQL más que una herramienta viene a ser como un conocimiento técnico o un skill que deberíamos de tener, ya que, por ejemplo, hay diferentes proyectos en los cuales se nos va a pedir que nosotros estemos realizando validaciones directamente en bases de datos. Y por último tenemos Google Cloud, que esta viene a ser una plataforma que nos va a permitir brindar diferentes soluciones con tecnologías en la nube. Ok, entonces ya vamos un poco avanzado en la construcción de nuestro assessment. ¿Qué pasa ahora? Pues hay que seguir el proceso de prueba. Crear un ciclo, hacer la ejecución, analizar la historia o el requerimiento, hacer nuestro diseño de pruebas, asignar la trazabilidad correcta para tener ese control de todo lo que se esté devolviendo como resultados de las pruebas y trasladar resultados. Y ahora bien, vamos a la parte que estábamos esperando, que es la demostración práctica. Bueno, ¿cómo podemos validar? Vamos a hacer uso de diferentes herramientas que ya nosotros mencionamos. La primera de ellas viene a ser Google Cloud, prácticamente o exactamente el apartado de Cloud Storage. Acá, como lo explicábamos dentro del requerimiento que nosotros vamos a demostrar, tenemos acá un archivo el cual contiene diferente data que tiene que cumplir con ciertas validaciones para que nosotros podamos hacer la futura ejecución y verificar que pueda pasar de una capa hacia otra capa. Entonces tenemos acá, como pueden observar, la primera herramienta Google Cloud, y vamos a hacer uso prácticamente de la otra herramienta que les mencionamos, que esta viene a ser Jupyter Notebook. Acá nosotros ya tenemos definido lo que sería nuestro notebook, y como primer paso lo que vamos a realizar sería importar diferentes librerías. Vamos a hacer el setup de nuestra Spark Session para que nos permita realizar las futuras modificaciones que necesitamos. Una vez que nosotros hayamos realizado esta parte, vamos a proceder con la preparación de la data. Ahora bien, parte de lo que nos mencionaba es que la data debe contener validez. Entonces, dentro de esta validez nosotros mencionamos que podíamos hacer aquella comparación con respecto a nuestro test basis. Entonces, por ejemplo, necesitamos validar que en este apartado el esquema sea exactamente como lo que nosotros necesitamos. Entonces, acá ya nosotros tenemos declarada
la variable. Acá tenemos ya la sentencia, que lo que necesitamos es que nos lea el ORC y que nos imprima un esquema. Entonces vamos a ver la demostración. Va a tardar unos segundos. Y ustedes pueden ver acá el resultado. Prácticamente acá podemos nosotros validar que las columnas tienen nombres correspondientes y un data type correcto. Antes también de poder ejecutar nosotros la siguiente fase, también necesitamos validar qué data estamos procesando. Entonces solamente vamos a hacer una pequeña demostración en la cual vamos a mostrar el contenido de este archivo. Y vamos a esperar unos segundos más mientras se ejecuta la sentencia. Y podemos ver acá que ya tenemos la data necesaria. Si recordamos, dentro de los puntos que nos mencionó Jairo de la historia de usuario, la historia nos mencionaba que el ID no debe repetirse. Entonces nosotros estamos reutilizando una data que ya habíamos utilizado. Esto quiere decir que si nosotros ya procesamos esta data y la lanzamos exactamente o la ejecutamos dentro del proceso como se encuentra, lo que va a pasar es que nos va a generar un fallo, ya que esto lo mencionaba dentro de los criterios de aceptación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que realizar esos cambios. Es acá donde nosotros necesitamos estas herramientas, porque si estamos manejando una cantidad demasiado grande de datos, hacer eso de una manera manual sería más difícil. Así que vamos a proceder con la siguiente fase, que acá prácticamente vamos a crear nosotros una tabla temporal, le vamos a crear una nueva columna que se va a llamar UUID, y esta va a ser llenada automáticamente por una librería que nosotros ya importamos. Posterior vamos a hacer el dropeo de la columna que nosotros ya poseemos, que se llama ID, y dentro de esta misma sentencia vamos a renombrar la columna UUID para ID. ¿Y eso para qué? Para que nosotros veamos que con este cambio que hemos realizado no hemos afectado el esquema de la data. Entonces acá vamos a hacer nuevamente un print del esquema y podemos ver que en efecto cumple las condiciones que decía en nuestro test basis. Ahora bien, ya que nosotros hicimos la modificación, nosotros teníamos una data inicialmente en la nube. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sobreescribir estos datos para que nos genere en todo caso un nuevo archivo. Y ese va a ser el que vamos a utilizar para la ejecución posterior. Una vez nosotros lo ejecutamos, eso va a tardar un poquito más, pero vamos a esperar unos segundos y luego vamos a hacer las debidas validaciones para que ustedes puedan ver el cambio que se ha realizado. Ustedes pueden ver acá ya se ejecutó, entonces vamos a venir a nuestro bucket y aquí vamos a ver que ya se nos generó un nuevo archivo. En este archivo que está acá, nosotros podemos realizar las diferentes validaciones. Entonces siempre vamos a conservar la extensión del ORC y solamente le vamos a agregar un nuevo nombre para que sea más fácil poder realizar las siguientes validaciones. Nos vamos a copiar el nombre y ahora ya renombrado vamos a hacer la lectura para que ustedes puedan verificar que sí se realizaron los diferentes cambios. Ahora bien, vamos a hacer la lectura del archivo inicial que teníamos, que prácticamente se llamaba esquema. Entonces vamos a ejecutarlo y aquí nos va a mostrar cuáles eran los primeros 5 ID que teníamos dentro de ese archivo. Y vamos acá a ejecutar el nuevo archivo que nosotros lo nombramos New UUID y vamos a ver qué pasa. Si ustedes pueden hacer una pequeña comparación, pueden darse cuenta que acá todos los UUID que eran contenidos dentro de este archivo ya son diferentes, por lo cual ya tenemos una correcta preparación de la data para proceder con la ejecución. Por honor al tiempo no vamos a poder ejecutar todo el proceso, ya que en algunas ocasiones por la cantidad o dimensión de datos que nosotros podemos procesar, esto pudiera tardar hasta 1 hora, 2 horas. Así que vamos a proceder con lo que sería la parte de la validación para que ustedes puedan ver cómo pondríamos en cuenta la práctica de las diferentes dimensiones. Gracias. Entonces, hemos simulado el proceso de mover los datos o un conjunto de datos desde un origen a un destino, que es básicamente lo que un assessment está considerando para sus validaciones. Entonces, también tenemos bien definido qué pruebas vamos a hacer, con las que hemos mencionado previamente, y acá a manera de ejemplo les vamos a mostrar las que involucren y sean consideradas. Por ejemplo,
sabíamos en cuanto a la dimensión de completitud que tenemos que validar si se han movido la totalidad de registros desde el origen al destino. Entonces, con la siguiente validación o la siguiente sentencia que acá hemos construido, estamos validando que el conteo en el set de datos en el destino es de 260 y ya previamente sabíamos que esos partieron desde el origen. Entonces, esta prueba es satisfactoria. También nos podemos auxiliar de otro tipo de agrupaciones o tipo de conteos que nos den mayor visibilidad para poder trasladar resultados. Acá, a manera de ejemplo, pusimos un conteo agrupándolos por código, lo cual es interesante para algunos interesados en el contenido de los datos. Sabíamos también que otra de las validaciones básicas era garantizar que cada fila tuviera un identificador único. Entonces, eso también lo podemos validar acá haciendo un conteo de los distintos ID que hay en ese set de datos, siendo en este caso el resultado 260 y pues es lo esperado, ya que tenemos esa misma cantidad como registros en el conjunto de datos. La otra validación que queríamos hacer era saber si el tipo de dato de la estructura en el set de datos en el destino era acorde a lo esperado y se hace una impresión del esquema y acá tenemos todo el detalle. Sabemos que el campo de tipo con nombre inc es de tipo string y así el resto, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos mapeado ese tipo de dato esperado, pues acá lo validamos. Y por último, tenemos otra validación bastante común y de esta se crean bastantes en un assessment ya real, que es, por ejemplo, se nos había dicho que la longitud máxima, o bueno, no la longitud máxima, sino que la longitud para el campo de código de la ciudad tiene que ser igual a 4. Entonces hacemos un conteo de las filas que no tengan esa longitud en el campo. Y pues en este caso no obtenemos resultado, lo cual nos indica que se ha cumplido. Bueno, y a manera de ejemplo, esas son las validaciones que habíamos considerado para esta demostración. Como les decíamos, construir un assessment es bastante amplio y toma bastante tiempo, ¿verdad? Pero en esta ocasión queríamos darle un pequeño ejemplo y darle algunos consejos de las buenas prácticas que tienen que considerar si a ustedes les toca hacer un assessment de calidad de datos. Gracias. Ahora que ya terminamos con esta parte práctica o con la ejecución práctica, también tenemos que mostrar la parte de cómo llevamos el tracking de nuestros, en todo caso, test cases. Prácticamente acá, como podemos observar, tenemos el apartado donde ya tenemos nosotros diseñado un test case, lo tenemos agregado dentro de un test execution y ya está dentro de un test cycle. Acá, como mencionamos, todo este apartado que nosotros tenemos procesado nos va a servir para que posteriormente generemos un reporte. Ustedes pueden ver en la imagen, tenemos acá dos test cases definidos, entre los cuales uno quedó como successful y tenemos otro que quedó como fallido. Prácticamente esto vendría a verse posteriormente dentro de los resultados, que sería la siguiente página. Bueno, importante la parte del trasladar los resultados y lo podemos hacer de distinta forma. Alguna tabla con números, alguna gráfica que nos dé visibilidad del comportamiento o resultados de las pruebas y bueno, ustedes pueden variar o tener sus propias formas de trasladar y dar visibilidad de esos resultados a todos los que estén siendo parte del desarrollo de algo relacionado con datos y que en específico se esté garantizando su calidad. Entonces, es lo que les podemos contar acerca de la construcción de un assessment de calidad de datos. Así que muchísimas gracias por vernos. Cualquier duda que ustedes puedan tener, pueden hacérnosla llegar al Instagram de Aplaudo.